Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este hermano Benji Grajales. Estamos aquí nuevamente con la lección número 16. Estamos hablando, ¿verdad?, de el Espíritu Santo y su función en la iglesia. Hemos hablado de dos eventos especiales. Uno fue la esperada del Espíritu Santo y la segunda la llegada del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de predicar bajo la unción del Espíritu Santo y el poder que hay en la palabra cuando el Espíritu Santo usa al siervo para poder hablarla. Veremos una gran cosecha de almas en este primer sermón. El tema de la lección es el primer sermón ungido en la iglesia. Amén. Y se basa en Hechos capítulo 2, del verso 14 hasta el 41. No todos los versos se van a leer, pero la lección se basa en esa compilación de versos. La lección 16. Vamos a hacer una oración para rápidamente dar comienzo a la clase. Te damos gracias, Señor, porque usted nos permite llegar aquí nuevamente para continuar, Dios eterno, aprendiendo de su palabra. Toma mi entendimiento, toma mis labios, Señor, úsalos para su gloria y su honra. Señor, que sea su Espíritu Santo quien toque los corazones, Dios mío. Bendice a los hermanos que están, Dios mío, ayudando en esta labor, en este ministerio. Te damos gracias por todas estas cosas. Las hacemos, Señor, con corazón contento y alegre, humillados ante ti, Señor. Gracias. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. El primer sermón ungido en la iglesia. Alabado el Señor. Dejamos la semana pasada que llegó el Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo para quedarse, porque el Espíritu Santo no era que era extraño entre el pueblo ni entre la multitud, porque el Espíritu Santo había descendido y habitaba en Jesús todo el tiempo. Pero en los siervos del Señor todavía el Espíritu Santo no habitaba de una manera permanente. Ocurrió aquella mañana del día de Pentecostés. Ya vimos que cuando el Espíritu Santo descendió, se manifestó de una manera singular, de una manera muy preciosa, de una manera que era imposible de decir que nada había ocurrido. Y fue que lenguas humanas fueron repartidas sobre aquellos 120 siervos y siervas que estaban en aquel aposento. Y una vez recibieron ese poder de Dios y esa señal, dice que salieron afuera y la gente que estaba alrededor del pórtico y del lugar del aposento, todos quedaron maravillados. Vimos dos reacciones en el grupo. Un grupo no entendía lo que estaba ocurriendo, se maravillaban y estaban atónitos y decía, ¿qué será esto? Yo interpreto eso como un deseo de querer aprender algo más de lo que está pasando. Amén. Pero había otro grupo que lo que hicieron fue que se burlaban y empezaron a hablar cosas que no eran correctas. Y lo achacaron a que todos estos estaban borrachos a esa mañana. Bendito sea el Señor. Fíjense que frente a esta confusión que aparentemente ocurrió, era necesario aclarar las cosas. El Espíritu Santo no quería que hubiera mala interpretación de lo que había ocurrido. Y la razón por la cual el Espíritu Santo vino fue para empoderar a aquellos siervos a que predicaran la palabra. Amén. Amén. No fue tanto, aunque se basaran meramente en hablar lenguas y estuvieran días y días hablando lenguas, no. Lo que el Espíritu deseaba era que se salvaran las almas. Amén. Y lo que quería era empezar un ministerio de evangelización y de predicación de la palabra. Bendito sea el Señor. Fíjense, amados, que esa necesidad de salvar, rápidamente el Espíritu Santo la divisó, la entendió y quiso trabajar para que la cosa mejorara, en el sentido de que aquellos que todavía estaban indagando y estaban dudosos vinieran a recibir
el verdadero evangelio. Podríamos decir que estos que decían que no sabía lo que estaba ocurriendo, y aún aquellos que dijeron que los discípulos estaban borrachos, estaban hablando por cierta ignorancia que tenían. Amén. Porque hay hombres que en su ignorancia hacen y dicen cosas en contra de Dios, que Dios está dispuesto a perdonar. Allá en Hechos capítulo 17, 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Usted ve, amigo, cuántas cosas hemos dicho en nuestra oportunidad, y Dios da su palabra para que el hombre entienda y sepa y venga a los caminos del Señor. Qué precioso es Dios, que nos rechaza así por el primer error, por el primer pecado que hagamos. Bendito sea el nombre del Señor. Y el propósito nuevamente de la venida del Espíritu Santo fue para comenzar a formar la iglesia de Cristo. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investido del poder del Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos. Un testigo es uno que habla de otra persona, a favor de otra persona. Bendito sea el Señor. Y aquí ese era el propósito de la venida del Espíritu Santo. Tal como en Pentecostés, en el Antiguo Testamento, era una fiesta donde se traían los primeros frutos de la siega. Esos frutos eran representantes, un anticipo de lo que vendría después. ¿Es cierto? Eso es lo que es una primicia, un anticipo de lo que viene después. Te traigo estos y después te traigo más. Estos cristianos que en este día de Pentecostés se iban a arrepentir y aceptar a Cristo, iban a ser representantes de todos, incluyendo nosotros, los que una vez vendríamos también a recibir el Evangelio a través de la palabra preciosa. Bendito el Señor. Así que con esa introducción vamos a ver entonces qué es lo que ocurre y quién es el que toma aquí el mando de todas estas cosas. Hermana, léame el verso 14 de Hechos 2. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Voy a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Amén. Entre todas las emociones de gozo que habían, y me imagino, quién sabe, todavía habían algunos hablando lenguas extrañas. Era necesario, sin embargo, hablar y presentar el Evangelio de Jesús para salvación. Y una vez Pedro toma el podio y empieza a hablar, yo estoy seguro que aquellos, aunque estaban hablando lenguas, se callaron. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Amén. Si viene el mensaje de la palabra, lo más importante en este momento es el mensaje de parte de Dios. Lo que aquellos varones y mujeres hablaban eran de las maravillas de Dios. Eso lo dice en el verso 11, ¿verdad? Donde dice que era de las maravillas de Dios, que estaban hablando en lenguas extrañas. Pero era necesario ahora presentar el Evangelio de Cristo. Bendito sea el Señor. Porque las lenguas nunca van a convencer a nadie, incluyendo aún más al inconverso, a que acepte a Cristo. Las lenguas son dadas para señal, pero no para convencer para salvación. No. Lo que se necesita es el Evangelio claro, presentado simple, en una manera que pueda ser captado, y dejar al Espíritu Santo que bregue en el corazón, en el terreno del corazón
de los oyentes. Bendito sea Jesús. El más intrépido, podríamos decir, el más valeroso, se levantó para hablar. Ahí dice que Pedro se levantó y se puso en pies con los 11. Es decir, que Pedro era el número 12. Es decir, que ya Matías, el que había sido escogido en lugar de Judas Iscariote, ya había sido aceptado en el grupo como uno de los apóstoles. Y ahora todos parados, fíjense qué precioso, imagínense y vayamos a esta escena. Dice Pedro poniéndose de pies con los 11. Al ponerse de pie significa que él iba a presentar una palabra que quería que retumbara y se oyera. Y todos los otros parados a su lado demuestra una unidad, un sostén, un soporte para lo que Pedro va a hablar. Aquí Pedro aparece rápidamente como el líder escogido de los apóstoles. Ya Jesús le había dicho: apacienta mis ovejas. Ya Jesús lo había preparado. Y dijimos las semanas anteriores que Jesús se llevó a Pedro a hablarle 2 o 3 cositas extras, mientras que dejó a aquellos comiéndose el pan y el pescado. Y me imagino, digo yo, entre las cosas que Jesús le decía era: prepárate, usted va a ser el que va a echar hacia adelante este evangelio. Aunque yo los voy a usar a todos, usted va a tener el papel importante al principio, bendito sea el Señor. Y aquí Pedro, elegido por Jesús como líder y como pastor de las ovejas que vendrían a entrar, se levanta en el pórtico del templo y se dispuso a contestar la burla y la falsa acusación de todos aquellos que estaban allí. Fíjense que habían aproximadamente, dice, casi 15 naciones que estaban allí representadas. Había muchos, yo diría que había miles de gente en este lugar. Diría yo que había más de 3,000. Porque 3,000 meramente se van a arrepentir y convertir. Quiere decir que había más de 3,000 en este lugar en ese momento. Bendito sea el Señor. Una cantidad de gente enorme. Y dice que entre los que estaban allí habían judíos y otros que se habían quedado en Jerusalén de todas estas naciones. Y estos que estaban ahí, amados, estaban ahí desde la Pascua. Porque 50 días después del domingo de Pascua venía a ocurrir la fiesta de Pentecostés. Y mucha de esta gente se quedaba en Jerusalén todo ese tiempo para poder celebrar ambas fiestas. Fíjense, la mayoría de esta gente que estaba ahí había oído y aún visto, quién sabe, a Jesús andando por Jerusalén para ir al Gólgota, del que Pedro le va a predicar. Ellos han sido testigos visuales de lo que ha ocurrido. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro había oído que este grupo, muchos de estos grupos habían dicho ya que estaban borrachos. Hermana Olga, léame el verso 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Amén. Amado, yo quedo completamente sorprendido del cambio que ha ocurrido en Pedro una vez el Espíritu Santo vino sobre él. Porque aunque a Pedro le gustaba hablar rápido, era muy aprontado, como decimos nosotros en nuestros países. Pero a veces hablaba fuera de contexto y después tenía que tragarse las palabras que dijo. Y Pedro era también un hombre que cuando entraba el temor lo paralizaba. ¿Se acuerdan cuando estaba allá entre la fogata? Allá cuando empezaron a acusarlo de que él era de los Galileos y que él estaba con el Nazareno, empezó a echar para atrás. Empezó a ir para atrás. Lo peor que puede haber es un cristiano que en el momento de exponer a Cristo tenga temor y empieza a negarlo. Y empieza a echar para atrás y empieza a decir: yo no soy de esos. Pero ahora vemos aquí un Pedro que no le teme a la multitud. No le teme a si se lo llevan y lo meten preso.
No le teme a que le hagan daño, sino que se para, porque ese es el poder del Espíritu Santo, que cuando viene a nosotros nos empodera, nos da fortaleza, nos da denuedo para hablar la palabra y no temer, bendito sea el Señor. Una multitud de miles, y aquí de un apóstol temeroso, de un apóstol que probablemente no se podía expresar bien, de un apóstol que al parecer era ineducado porque era, ¿qué? Un pescador de peces. Ahora lo vemos como un vaso escogido, precioso, en las manos del Señor, con denuedo para hablar. Amén. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, bendito sea el Señor. Y dice que Pedro le empezó a hablar. Ahora, Pedro no le empezó a hablar en lenguas extrañas. No. Eso lo sabemos. Porque si hubiera estado hablando en lengua extraña, la Biblia lo declara de esa manera. Pedro está hablando un solo idioma. Un solo idioma. Y muy probablemente era o hebreo o arameo. No en lenguas extrañas. Y todo lo que Pedro habló, los que estaban allí lo entendieron. Es decir, que aunque tenían sus lenguas nativas, ellos también entendían el arameo o el hebreo, bendito sea el Señor. Y habló allí a toda aquella multitud. Le habló a judíos, le habló probablemente a prosélitos, que eran gentiles que se habían hecho judíos. Diría yo que esa era la mayoría de la gente. Pero también le habló a todos aquellos que estaban habitando allí en Jerusalén. Un mensaje que la Biblia no necesariamente nos cita todo el mensaje que dijo Pedro, porque más adelante en uno de los versos nos dice que él le siguió hablando cosas que no necesariamente fueron registradas. Palabra de conforte. Bendito sea el Señor. Quién sabe, fue un mensaje que empezó por la mañana y duró horas. Pero lo bonito del caso es que no le habló como un borracho. Aunque a sus oídos habían llegado de que la gente decía que ellos estaban borrachos, que estaban ebrios, él le habló no como una persona ebria, bendito sea el Señor. No como una persona que está borracha, sino le habló con claridad. Mira lo que nos dice la palabra en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Disolución en lo cual hay soltura. Hay pérdida de razón. Hay mucha habladuría. Porque qué mucho hablan los borrachos. La lengua se les suelta. ¿Usted no los ha visto hablando? Hablan más de lo normal. Sin razón. La Biblia dice que antes bien seamos llenos del Espíritu Santo. Pedro iba a hablar mucho, pero no era porque estaba ebrio, sino porque tenía la llenura del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y aquí la eficacia del sermón, la eficacia de la prédica, no se basa tanto en el vocabulario extenso que tengamos. ¿Oye, amado? No. Sino se basa en cuán claro se habla la palabra de Dios. Y cuánto es sostenido lo que hablamos por la palabra de Dios. Y cómo viene la exhortación a actuar basado en la palabra de Dios. Porque Pedro no era un hombre catedrático, pero en el momento de hablar el evangelio sabía la palabra. Porque la cita. Cuando conocemos la palabra y se nos da una parte para predicar, el Espíritu Santo es quien nos trae la palabra para sostener lo que estamos diciendo. Para aquellos que dicen, ¿cómo es que se aprende a predicar? Esto es un don que Dios da, pero Dios capacita. Pero hay que primero estudiar la palabra, conocerla, averiguarla, entenderla, memorizarla, para cuando hablemos, el Espíritu nos trae lo que ya tenemos en la mente, bendito sea el Señor. Esto no es
cómo de lindo hablo, o cuánto poco o mucho hablo. Esto es lo que yo hablo. Estoy dando testimonio por la palabra que es verdad. Bendito sea el Señor. ¿Ah? El pueblo ya había oído a los 120 hablar, según el verso 11 de este capítulo. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pero ahora Pedro le está hablando en una lengua común, que todos entiendan el evangelio de Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Eran, ¿qué? Las 9 de la mañana. Por eso yo dije la semana anterior que el Espíritu Santo llegó tempranito el día de Pentecostés. Pedro le dice, si son las 9 de la mañana, esto no es tiempo para estar borrachos. Porque el que empieza a beber no empieza a demostrar muchos de ellos el efecto de la bebida hasta luego más tarde en el día. Él le dice, no, esto no es tiempo normalmente de estar emborrachados. ¿Ah? Son meramente las 9 de la mañana. Tempranito en el día. Qué bueno es cuando empezamos a hablar de la salvación y del evangelio de Cristo temprano. Hablarle temprano en el día a otros y hablarle temprano en la vida de otros. No esperar que lleguen a viejos para hablarle del mensaje. Empecemos cuando son niños, cuando son jóvenes, cuando son adultos, a presentar la palabra del Señor. Bendito sea Jesús. ¿Ah? Esas mismas 9 de la mañana es importante porque fue el mismo día, el mismo tiempo, la misma hora en que nuestro Señor Jesús fue crucificado en aquella cruz. A nuestro Señor Jesús lo crucificaron a las 9 de la mañana y estuvo ahí colgando hasta las 3 de la tarde, cuando entonces entregó su espíritu. Bendito sea el Señor. No hay mejor tiempo de predicar que el presente, en otras palabras. ¿Ah? Amanezcamos a predicar la palabra del Señor. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. No es mañana, hoy es el día. Esta mañana, hoy. Y qué bueno también que sabemos, la palabra nos dice que la misericordia, la compasión de Dios nos llega cuando tempranito por las mañanas. Las misericordias de Dios son nuevas todas las mañanas. Allí Dios estaba teniendo misericordia de esta gente. Y a las 9 de la mañana se para Pedro allí en el pórtico a predicar la palabra, para que la oigan y así corran y se salven temprano en el día. Bendito sea el Señor. Hermana Olga, léame el verso 16 y 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Usted ve que cuando se predica la palabra tenemos que estar dispuestos a citarla y a dejar que el Espíritu Santo nos traiga a la mente lo que ya hemos estudiado. Pedro aquí empieza testificando, me seréis testigo, dijo, en Jerusalén. Comienza siendo testigo en Jerusalén, ¿qué? Hablando la palabra de Cristo, citando a profetas del Antiguo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento, la mayor parte de ellas refiriéndose a Cristo, tuvieron su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Amén. Y el Espíritu Santo aquí le trajo rápidamente a Pedro una profecía que había dicho el profeta Joel, uno de los más antiguos. Y se la citó porque muchos de los que estaban allí en Jerusalén eran conscientes de esta profecía. Amén.
Él estaba hablando algo que ellos ya conocían. Ahora Pedro le está dando la aplicación. Amén. Y aunque esa profecía de Joel, cuando usted la lea en todo lo que tiene que ver, no solamente se está refiriendo a esta manifestación del Espíritu, sino que también habla del gran día de Dios. Amén. Habla de cuando el sol y la luna, ¿verdad?, hayan cambios en la atmósfera. Todas estas cosas ocurren durante el tiempo de la tribulación, antes de que Cristo venga nuevamente. Amén. Pero parte de ella sí tuvo que cumplimiento. Y aquí Pedro la está aplicando para dejarle saber que esto no es algo que no se esperaba, que esto no es algo que no había sido profetizado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ah? Y le dice aquí, y en los postreros días, dice Dios. Los postreros días, postreros significa en los últimos días. Hay gente que piensan que nosotros estamos viviendo ahora en los últimos días. Los últimos días comenzaron con el advenimiento del Espíritu Santo. Amén. Lo dice ahí mismo la palabra. Hemos estado viviendo en los últimos días desde que el Espíritu Santo descendió. Amén. Amén. Fíjense, dice que el Espíritu Santo sería derramado desde Pentecostés en adelante. El Espíritu Santo vendría y permanecería en esta tierra, viviendo en los corazones de todos los fieles, de todos los que han aceptado a Jesús. ¿Ah? Entre todo lo que habla aquí el profeta Joel, no se menciona todo lo que está ocurriendo aquí en Pentecostés, porque Joel mismo no necesariamente dice que habrá señal de hablar en lengua, pero dice sí que habrán profecías. Amén. Que el Espíritu Santo vendrá sobre toda carne, que vendrán sobre niñas y niños y ancianos y jóvenes y mujeres y hombres, bendito sea el Señor, sobre toda carne. El Espíritu Santo ha descendido para hacer morada en todos, grandes o pequeños, que acepten a Jesús, bendito sea el Señor. Toda carne se está refiriendo aquí también que esto no es solamente para los judíos. Sobre toda carne. Es decir, el Espíritu Santo de Dios vendrá también sobre los no judíos, es decir, los gentiles. Y una de las grandes obras del Espíritu Santo, de su señal, será la profecía, profetizar. Pero ¿qué es la profecía? El hablar la palabra de Dios. Esta es la mayor profecía que tenemos. No es decir que mañana me voy a pegar con un billete de la lotería, como algunos me han dicho, esa profecía me gustó. O me han dicho que mañana me va a coger esto, que no pase por allí porque aquí hay peligro. La mayor profecía de todo es la palabra ya escrita concerniente a Cristo, el Evangelio de Jesús. El Espíritu Santo anhela y desea que todos nosotros hablemos la palabra del Señor. ¿Ah? Sean mujeres, dice ahí, hijos y vuestras hijas profetizarán, bendito sea el Señor. Nosotros profetizamos cuando hablamos la palabra del Señor aún a un inconverso que esté en la calle, en nuestro trabajo, en nuestro hogar. ¿Ah? En cualquier lugar que estemos, bendito sea el nombre del Señor. Dice que aparecerán también visiones. Visiones serán dadas. Estas son todas manifestaciones del Espíritu Santo. Aparecerán sueños. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Es decir, soñarán sueños. Aún nuestros ancianos, aquellos que creemos que ya son inútiles, que ya no pueden recibir manifestación del Espíritu, que ya Dios no los puede usar, que ya están con demencia, que ya no tienen la habilidad de manifestar la palabra de Dios, aún Dios los puede usar a ellos, en otras palabras, bendito sea Jesús. ¿Ah? Nuevamente, como le dije, Joel continúa hablando de eventos en los cielos
que ocurrirán durante los días antes del regreso de Jesús, el gran día del Señor. Pero aquí Pedro está usando esta palabra concerniente al trabajo del Espíritu Santo para dejarle conocer a este pueblo de miles que lo que ha llegado no ha sido un extraterrestre, no es que han estado en los bares metiéndose vino toda la noche, no es que están locos, no es que están fuera de cordura, sino que esto ha sido una manifestación de un ser divino de Dios que ya había sido profetizado. Bendito sea Jesús. Amén. Luego también Pedro continúa hablando acerca de profecías que dio David. En las palabras que le está hablando aquí, entonces, Pedro, porque una vez le habla de Joel, entonces él empieza a presentar a Cristo. ¿Ah? Y a empujar no solamente el ministerio y la muerte de Jesús, sino aún mayormente su resurrección. Esto es un mensaje de resurrección que le está dando aquí Pedro a esta gente. ¿Ah? Y le dice a él, ustedes pueden ver pegadito de aquí donde está la tumba de David. Porque desde el pórtico de allí del templo se podía ver la tumba de David. Nosotros fuimos a Jerusalén y la vimos. Vimos hasta supuestamente el sarcófago, el lugar donde está su cuerpo. La cosa es, mis amados, que aquí Pedro le dice, yo le puedo señalar dónde está David, pero David no se va a levantar. David no tiene habilidad de levantarse en este momento. Sin embargo, allá David habló en el Salmo 16 diciendo estas palabras. Mi Señor le dijo a mi Señor, ven aquí y siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ah? Y aquí hablando, Pedro le dice, David no estaba hablando de sí mismo, porque David todavía no ha sido resucitado. El que ha sido resucitado y del que se refería aquí David es a nuestro Señor Jesús, que está a la mano derecha del Padre. David hablaba de su descendencia, de uno que vendría de sus lomos, que es el Mesías, que venía de la línea de David. Y ese sí sería resucitado, y nosotros somos testigos de que Cristo resucitó de los muertos. Bendito sea el Señor. Esto fue un mensaje basado en la resurrección de Jesús. Porque si no hablamos de la resurrección de Jesús, vana, lo dice la palabra, vana es nuestra fe. Podemos hablar de todos los milagros que hizo Jesús. Podemos hablar de todas sus palabras. Podemos hablar aún de su muerte. Pero si no hablamos, no aceptamos, no honramos, no glorificamos que Él se levantó de los muertos, vana en nuestra fe. Porque la resurrección de Jesús, lo que da el poder y la garantía y la aseguranza que también nosotros seremos levantados. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Hermana, léame el verso 36. Sepa pues ciertísimamente la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. En este sermón que está hablando Pedro, un sermón ungido por el Espíritu Santo. Empieza Pedro literalmente, en cierto sentido, a acusar, a señalar, a echar culpa a los judíos. Y no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, a los romanos que estaban envueltos también en esto, de la muerte y del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Hay gente, amados, que odian a los judíos cérrimamente. A través de las edades, a los judíos se le ha achacado a ellos solamente la muerte de Jesús.
Las cruzadas fue en recíproco de eso. Las naciones han odiado a los judíos porque los acusan de asesinos, de haber matado al Mesías. Pero ¿sabe qué? Todos nosotros fuimos responsables de la muerte de Jesús. Porque fue nuestro pecado. Todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Fue nuestro pecado al que Cristo tuvo que llevar a la cruz. Y Cristo fue a la cruz voluntariamente. Él dice, yo tomo la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, bendito sea Jesús. Aunque el evento que está ocurriendo aquí es el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro está reduciendo todo su sermón no a la venida del Espíritu Santo. No. Él está hablando total y sencillamente de Jesús. Amén. Todo sermón, toda prédica, todo lo que hablamos en todo lugar, incluyendo en nuestras congregaciones, debe ser cristocéntrico. Cuando nos ponemos a hablar de eventos futuros o eventos pasados y sacamos y dejamos a Cristo fuera del mensaje, nos hemos salido del camino. Hemos perdido, como dicen en Puerto Rico, el hilo. Tenemos que llevar la palabra dejándonos ungir por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre viene a alzar y a alabar y a levantar a Cristo, bendito sea el Señor. ¿Ah? Es la obra de Cristo en la cruz lo que nos salva. Amén. Y es necesario aceptar eso como primer paso. Es necesario aceptar que éramos pecadores, que somos culpables de la muerte. Es necesario, dice aquí Pedro, que ustedes reconozcan esto para que luego lleguen a ser perdonados. Para que luego vengan a arrepentirse. Y una vez se arrepientan, entonces esto del Espíritu Santo le llegará a ustedes también. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Los que estaban allí, todos esos millares, no iban a recibir al Espíritu Santo a no ser que primero se arrepintieran. Se convirtieran. Aceptaran a Cristo. Ese es el punto, el enfoque de toda la predicación que hacemos, bendito Señor amado. Amigo, cuando le hablamos todas estas cosas es llevando a Cristo al frente. Es a Cristo que le estamos predicando, es a Cristo que le estamos presentando, bendito sea el Señor. ¿Ah? Estamos en los últimos días, empezaron en Pentecostés y esos días van avanzando. Al parecer avanzando más rápido que nunca. ¿Ah? Y esos últimos días persistirán hasta el día del regreso de Jesús a la tierra. Bendito sea el Señor. Pedro quería en este verso 36 que la casa de Israel supieras que ellos al entregar a Jesús a los romanos para muerte, eran responsables de eso. Pero por eso es que Jesús es un tipo de lo que fue José allá en el Antiguo Testamento. José fue vendido a los egipcios por sus hermanos. Y aunque al parecer había sido para dar daño a él, él dice, lo que ustedes creyeron que era para daño, Jehová Dios lo ha tornado en bendición. ¿Usted ve? Lo que al parecer era un error enorme de los hebreos y de los romanos, porque más adelante a estos romanos se les dice, los entregaron a hombres impíos para que lo mataran. ¿Quiénes los mataron? Los romanos. Porque los judíos mismos no tenían poder para matar a nadie. Eran cómplices también, ellos lo entregaron. Pero aquí estaban todos envueltos, gentiles, judíos, mujeres, hombres, todos nosotros estábamos representados allí, bendito sea el Señor. ¿Ah?
Pero José vino a ser de bendición. Dios lo usó para bien y para traer salvación a toda aquella gente. No solamente a su padre y sus hermanos, sino a los egipcios. A los que no eran judíos, también les suplió alimento. Bendito sea el Señor. En ese verso 23 lo dice, y vosotros prendisteis, hablando de los judíos, todos ustedes los prendisteis, agarraron a Jesús y los matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Bendito sea el Señor. Todo ser humano había pecado. Y fue nuestro pecado lo que Jesús llevó a la cruz. Fue nuestro pecado lo que hizo que Jesús sufriera en aquel madero. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, a nosotros no nos interesa, ni podemos empezar a señalar, fuiste tú fuiste responsable. Porque que muchos han sufrido los judíos por esto. Han sido perseguidos. Han sido prejuiciados, han sido asesinados, han sido acribillados, todo porque se le ha dicho que ellos son los únicos que son responsables de la muerte del justo, bendito sea el Señor. Pero aún así, Dios los ha perdonado. Dios los ha perdonado desde la cruz, en aquella primera palabra que dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque son ignorantes. Porque no saben lo que están haciendo. Y sabemos que la palabra es clara, que la nación entera judía va a venir a tener oportunidad de conocer a Jesús. Hay ya muchos judíos que conocen a Jesús. Hay muchos judíos alrededor del mundo que han visto que verdaderamente Cristo era el Mesías prometido. Y lo han venido a aceptar como el Salvador de sus almas. Pero como nación, todavía a Israel le falta un tiempo para venir a ver a Jesús como el Mesías que ellos rechazaron. Pero ellos, a pesar de que lo hicieron en cierto tipo de ignorancia, las consecuencias de ese rechazo las han tenido que pagar 1,000 veces. Sí. Porque aunque nuestro Señor Jesús perdona todos nuestros pecados, hay errores que cometemos contra hombres, contra el gobierno, contra otras personas, contra nosotros mismos, que tienen circunstancias, tienen consecuencias, las cuales tenemos que muchas veces cargar y pagar por ello. No es que nuestro Señor no nos ame ni nos haya perdonado, pero las consecuencias de nuestras acciones nos persiguen y vamos a tener que lidiar con ellas. Bendito sea el Señor. Dios siempre ha querido salvar a su pueblo Israel. Y el Evangelio vino primeramente a ellos. Por eso es que Jesús dijo, el Evangelio de Dios es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego. Eso está en Romanos. Es la intención y ha sido siempre la intención de Dios salvar a su pueblo. Y le ha dado la oportunidad a ellos. Y aquí le está dando claramente a través de este sermón le está dando a ellos la primera oportunidad. Le está dando a ellos el primer chance. Le está dando a ellos la primera acción para que ellos reconozcan y sean los primeros en venir a Cristo. Bendito sea el Señor. Qué bueno es Jesús. Le está dando una segunda oportunidad para que se arrepientan. Le dice ahí que lo que ellos pensaban que había sido para mal, Dios lo tornó en bien. Porque a través de su muerte y resurrección, Cristo ha venido a ser el Señor de todos.
ha venido a ser el Cristo, el Mesías, sobre todas las cosas. Bendito sea Jesús. Por eso es que allá en en Filipenses capítulo 2, del 10 al 11, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Lo que parecía ser el final de una vida, de un ministerio y de una profesión, vino a ser la explosión de un ministerio mundial que continúa vigente por más de 2000 años, donde Jesús, con su muerte y su resurrección, ha venido a salvar ahora a muchos más de los que salvó cuando estaba en vida. Bendito sea el Señor aquí en esta tierra. Qué precioso es Jesús. ¿Ah? Para que todos vengamos a confesarlo y a reconocerlo. Y aquí Pedro le está diciendo, arrepentíos para que así vengáis a honrar a Jesús como el Señor, como el Mesías, el Cristo, bendito sea Jesús. ¿Ah? Hermana, léame el verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. Usted ve la acción, usted ve lo que ocurre cuando se habla la palabra claramente basada en la Biblia y con la unción del Espíritu Santo. No fue Pedro quien pudo compungir los corazones, fue el Espíritu Santo que había descendido. El Espíritu Santo que ya había entrado en aquellos 120, mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo empezó a moverse entre la multitud. No empezaron a hablar lenguas, no, porque el Espíritu Santo se manifiesta en muchas maneras. No era tiempo de hablar lengua, era tiempo de tocar los corazones. ¿Y quién dice que no era el Espíritu de Dios que hacía eso? ¿Y quién dice que esa no es la función del Espíritu Santo? ¿Y quién dice que el Espíritu Santo no estaba haciendo allí un trabajo muy especial de salvar almas? Bendito sea el Señor. ¿Ah? Compungir significa quedar punzado. Aquí vemos el trabajo del Espíritu Santo que comenzó de inmediato a añadir a la iglesia los que iban a ser salvos. Amén. El Espíritu Santo había dotado a Pedro y le estaba hablando al pueblo a través de la boca de Pedro, y al mismo tiempo el mismo Espíritu Santo estaba tocando los corazones. Los presentes que estaban allí conocían las Escrituras. Habían oído lo que Pedro había dicho de Joel, ellos conocían esa palabra, pero el Espíritu Santo ahora se las hizo viva para que ellos vieran que era verdaderamente cierto lo que se estaba hablando. ¿Ah? El Espíritu Santo dio la fe necesaria para creer. Usted ve, amigo, cuando le estamos hablando aquí y usted en su corazón siente una punzada, siente que su corazón se le mueve, que en su corazón hay como algo que lo agarra y lo aprieta. Usted siente como deseo de llorar, usted siente compungirse, usted siente algo que no puede explicarse. Eso no soy yo que estoy haciendo eso. Eso es el Espíritu Santo usando esta palabra que está allí a donde usted está. Bendito sea el Señor. Esa es la convicción del Espíritu Santo que viene cuando se oye la palabra. Jesús dijo en cierta ocasión que cuando se habla la palabra llega y a muchos entra en el corazón, pero muchos lo que hace es que le oyen entonces al enemigo
que se le acerca y esa palabra que ha oído dejan que el enemigo se la quite. Hay otros que al principio la aceptan y empiezan a echar fruto, pero luego viene el enemigo y hace que ese fruto se apague. Porque junto con la palabra que estamos hablando, el enemigo está susurrando a su oído, diciéndole cosas para que usted no ponga atención y aguarde esa palabra preciosa que se le está dando. Bendito sea Jesús. ¿Ah? Oyeron la palabra. El mismo Espíritu Santo que había dado lenguas a aquellos 120, ahora está ejerciendo un mayor trabajo. Amén. ¿Y cuál es ese trabajo? El redarguir de pecado y el salvar al que está perdido. Amén. Fíjense, dice aquí cuando el apóstol le está hablando a quienes, la mayor parte de los que están aquí son judíos, judaizantes o prosélitos. ¿Ah? Es decir, que la iglesia principiante, la mayoría de los que van a aceptar el evangelio van a ser judíos. Amén. Amén. La mayor parte de la iglesia en Jerusalén eran judíos mesiánicos. Sí, se añadieron gentiles, pero la iglesia comenzó entre los judíos. Bendito sea el Señor. Usted me leyó el verso 38, ¿verdad, hermana Olga? Léame el verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Al oír esto dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Te ve? Ese toque del Espíritu Santo los compungió e hizo que ahora hicieran una pregunta. No entendemos lo que estos están hablando. No entendemos lo que está ocurriendo, que nos están hablando. Ahora entendían bien. Porque ahora se le estaba hablando el mensaje correcto. Y ahora la pregunta es muy diferente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Qué hacemos? Usted ve lo precioso que es hablar la palabra del Señor cuando viene ungida. Cuando hablamos la palabra del Señor como es. Esto es lo que ocurre. No hay un momento más oportuno para hacer un llamado al arrepentimiento que cuando el terreno ha sido arado. Cuando la lluvia temprana del cielo, la lluvia temprana, el Espíritu Santo ha venido y ha suavizado el corazón. Entonces se hace el llamado. Cuando ellos le dicen: hermanos, entonces, ¿qué haremos? Ahora Pedro rápidamente le hace un llamado a convertirse. Por eso es que después de cada mensaje, después de cada exhortación, de cada prédica, siempre debe haber un llamado al arrepentimiento. Aquí Pedro no pierde tiempo. Al él ver que ellos están ahora maduros para la salvación, entonces Pedro, junto con los otros 11 apóstoles, se preparan para hacer un llamado, para orar por ellos, para hacer una oración de arrepentimiento, para que entonces reciban el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Porque el Espíritu Santo iba a entrar en ellos en el momento que se arrepintieran. Qué precioso. Está Pedro y 11 apóstoles, incluyendo a Matías, todos allí a su lado, dispuestos y preparados para ministrar a los miles que están
preparados para dar su corazón al Señor. Oh, amados, diríamos que en ninguna de nuestras vidas y en nuestros tiempos, quién sabe, hemos visto una cantidad de personas tan grande que han venido a Jesús con un solo mensaje. Esto es algo increíble. Esto es algo que solamente el poder de Dios podía hacer. Algo que solamente el Espíritu de Dios podía hacer en ese lugar. Se presentó el plan de salvación. El mensaje fue claro. El mensaje vino en un idioma que ellos lo entendían. No las lenguas aquellos que ellos no podían todos entender. Y el mensaje del Evangelio los compungió. Mientras que las lenguas que habían sido habladas los habían confundido a muchos de ellos, el Evangelio de Cristo no los confundió, sino los compungió, los tocó. ¿Ah? Y aquí Pedro le dice que hay 3 pasos a seguir. Número 1, ¿qué? Arrepentíos. Cuando dice arrepentíos, es también convertíos. ¿Ah? Arrepentirse es sentir dolor por el pecado hecho, y convertirse es dar una vuelta entera y tornar y empezar a andar en novedad de vida. No seguir haciendo lo que hacían. Arrepentíos y convertíos para perdón de vuestros pecados. Segundo le dice, tienen que ahora bautizarse cada uno de vosotros. El bautismo, Jesús ya había dicho a sus discípulos en Mateo 28, 19, ir y hacer discípulos en mi nombre y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Pedro dice bautizar en el nombre de Jesucristo. No es que está invalidando el mandato de Jesús, pero aquí se está hablando y realzando y levantando la persona de Cristo. Por lo tanto, aquí al que se está presentando a Jesús, en el nombre de Jesús serán bautizados. Bendito sea el Señor. Aquí Pedro está identificándose con Jesús. Aquí él está hablando de Jesús. Aquí el mensaje es de Jesús. Amén. Y por lo tanto, en obediencia, da instrucciones que sean bautizados también en el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que se le ha presentado y se le ha predicado. Bendito sea Jesús. Fíjense que el bautismo vendría después de la conversión y el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento y conversión, no puede haber bautismo, porque el bautismo es una manera abierta que se ve pública para demostrar que hemos sido ahora injertados en el cuerpo de Jesús. El bautismo en las aguas, de lo que se está hablando aquí, es una manera abierta, visible de lo que ha ocurrido en nuestro corazón. Porque cuando aceptamos, nos convertimos y nos arrepentimos, hemos muerto al pecado y hemos resucitado con Cristo a una nueva vida. Y en el bautismo demostramos eso públicamente, que al bajar a las aguas hemos muerto al mundo, al pecado, y nos hemos levantado una nueva vida, un nuevo ser, que pertenecemos a Cristo y a su cuerpo. Bendito sea el Señor. No es que el bautismo perdona pecados, porque alguien me dijo, ay no, pero ahí dice, y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esa palabra para perdón de pecados se está refiriendo al arrepentimiento y a la conversión. Amén. Porque el bautismo no salva. Amén. El bautismo no perdona pecados, sino el arrepentimiento y conversión a Cristo. El bautismo es meramente una evidencia pública de que ahora somos miembros de la iglesia de Jesús.
Es una demostración visible de lo que ya ha ocurrido en el corazón, bendito sea el Señor. ¿Ah? Y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Con el creer y arrepentirnos en el momento que creísteis, dijimos la semana pasada, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. En el momento en que creímos. Es necesario el bautismo en aguas. Si no nos llega la oportunidad, vamos a perdernos. Bueno, la Biblia nos dice que hubo un ladrón allá en la cruz que no tuvo oportunidad de bautizarse. No tuvo la oportunidad y no por eso se perdió. Cristo mismo le dijo, te vas así conmigo. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Pero una vez venimos al Señor, debemos con ansias también practicar esto que Cristo nos ha dicho. Y es que seamos bautizados en las aguas. ¿Ah? Pero aquel ladrón no tuvo esa oportunidad. Fue compungido a aceptar a Cristo, fue compungido por el Espíritu Santo, porque el único que compunge, el único que toca el corazón para que vengamos a aceptar a Jesús es el Espíritu Santo. Y allí en aquella cruz el Espíritu Santo compungió el corazón de aquel ladrón, de aquel malhechor, para que aceptara a Cristo como su Salvador. Bendito sea Jesús. ¿Ah? Y dice, y una vez entonces recibiremos ¿qué? El don del Espíritu Santo. No una vez después de ser bautizados, no, una vez después de haber creído, de habernos arrepentido. Bendito sea el Señor. Allá Pedro más adelante fue llevado a casa de Cornelio, donde fue, como ustedes saben, a predicarle la palabra por mandato de un ángel que se le apareció a Cornelio, ¿verdad? Y dice que mientras Pedro le hablaba a aquel gran grupo de gentiles, sin tener la oportunidad todavía de hacer un llamado, sin tener la oportunidad todavía de bautizarlos en agua, dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. So, cuando leamos estas cosas, sepamos que estas tres cosas ocurren, pero el Espíritu Santo no llega después del bautismo en agua, sino llega en el momento de creer. Amén. Y muchos han creído en el Señor, todavía no se ha hecho por decirlo, la invitación a que públicamente pasen para oración, pero ya su corazón lo ha entregado a Cristo. Amén. Y eso lo he visto yo en muchas maneras. Y el Espíritu Santo ha dado convicción de que esa persona ya es salva. Y el Espíritu Santo ha venido y ha posado sobre de él. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Porque sabemos que el Espíritu Santo es un don inmerecido. No nos lo merecemos, pero nos es dado cuando creemos en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Es prometido al creyente. ¿Ah? Recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ah? La promesa del Espíritu Santo, por lo tanto, no era solamente para los judíos. No. Era para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare, dijo Pedro. Aún los que están lejos. ¿Y a quiénes se referían ahí los que están lejos? A nosotros los gentiles. Que hasta entonces no éramos parte de la promesa, no habíamos sido llevados al olivo verde, pero hemos venido a ser injertados, porque en la iglesia de Jesús no hay tal cosa como judío o gentil. Bendito sea el Señor. Para nosotros también es la promesa. Nosotros hemos venido a recibir ese don del Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice en el verso 40 en el verso 40 dice, y con otras muchas palabras Pedro testificaba, ¿usted ve? Y le exhortaba, diciendo, sed salvo
de esta generación perversa. No todo el sermón que dio Pedro fue registrado. Pedro le habló muchas otras palabras. El Espíritu Santo solamente ha querido preservar estas pocas para que nosotros tengamos noción de lo que Pedro estaba diciendo. Pero con muchas otras palabras le testificaba. Es decir, que le citó muchas más palabras de la Biblia. Muchas citas bíblicas. Y los exhortaba. Porque en la prédica se testifica usando la palabra como testimonio de lo que hablamos. Pero también exhortamos. Exhortamos no es que le vamos a caer a palo a aquel que está oyendo, ni los vamos a hacer sentir inmerecedores o incapaz de ser salvos. La exhortación es que un acto de ayuda, un acto de compasión, de tener misericordia, de dejar saber que Dios es magnánimo. Y Dios es perdonador y misericordioso. Así es que exhortamos con paciencia, con amor, con templanza, con mansedumbre. Y Pedro le decía, por lo tanto, manténgase salvos en medio de esta generación que se pierde. Bendito sea el Señor. Hermana Olga, léame el verso 41 para terminar. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Si se salvaron 3,000, quiere decir que había por lo menos 2 o 3 veces más que esos. Amén. Porque no todos los que oyen quieren aceptar. Eso lo conocemos hoy en día. Pueden haber cientos y solamente pocos vienen a aceptar. So, si dijimos, wow, para que se salvaran 3,000, quieren decir que habían 3 veces más que esos. Estaba la ciudad repleta. Esos 3,000 se añadieron a los 120 que ya estaban, ¿verdad? So, la iglesia empezó con un buen número. 3,120 salvados. Esos son las primicias. Las primicias de lo que sería la iglesia global y mundial de Cristo. Porque ocurrió en el día de Pentecostés, el día del comienzo. El Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés con un propósito exclusivo. Dar comienzo ¿a qué? A la iglesia de Cristo. El que 120 hablaron lenguas ese día fue parte del plan, pero ese no era el plan principal. Ese no era el plan importante. El plan importante lo vemos aquí. 3,000 almas aceptaron a Jesús. Aleluya. ¿Usted ve? Pongamos nuestras prioridades en el lugar correcto. Todas las veces que nos reunimos en la iglesia, en el templo, para dar servicio y culto a Dios, es con el propósito de que almas acepten a Cristo. Sí, llevamos nuestro sacrificio, nuestra alabanza, pero el deseo es que el Espíritu Santo salve, el Espíritu Santo incorpore, levante, sane, bendito sea el nombre del Señor. El día del Pentecostés se traían las primicias, los primeros frutos representativos de los próximos que vendrían. Las primeras espigas de trigo, hermano Hugo, iban a ser igualitas a las que vendrían después. Igualitas a las que vendrían después, pero se llamaban las primicias. Y se acuerdan que tenían que tomar parte de ese trigo y molerlo y unirlo con levadura para hacer 2 panes y traérselos al sacerdote. Porque esa levadura representaba que la iglesia de Cristo vendría a ser formada de pecadores arrepentidos. Que vendríamos llenos de levadura. Vendríamos presentándonos ante Dios llenos de pecado y de maldad. Pero esa levadura Cristo la removería. Y vendríamos a ser puros ante la presencia de Dios. Dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y aquel día se añadieron como 3,000 personas.
Es decir, amados, yo leo entre esto que esos que fueron bautizados se bautizaron ese mismo día. Porque dice ahí, en aquel día fueron 3,000. Para ser añadidos a la iglesia tenían que estar bautizados. Es decir, que Pedro solo no iba a poder bautizar a 3,000 personas. Yo creo que él llamó a los otros hermanitos apóstoles, vengan acá, ayúdenme. Hay que hacer esto hoy. Usted llévese 500 allá, otros 500 acá, y entre los 12 vamos a repartirnos y vamos a bautizar todos estos para que hoy, no mañana, hoy, todos vengan a ser unidos al cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. Qué precioso. ¿Ah? Recibieron la palabra y llevaron frutos. No es meramente arrepentirse y convertirse y bautizarse, sino es pertenecer y permanecer. ¿Ah? Permanecieron, dice ahí, en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles era la doctrina de Cristo. Ellos enseñaron lo que Cristo le enseñó. Nosotros hemos recibido el evangelio a través de la doctrina de los apóstoles. Tenemos la palabra escrita. La doctrina de los apóstoles, lo que ellos enseñaron fue lo que Cristo enseñó. Por lo tanto, esa es la marca de una iglesia verdadera, amigo. La marca es cuánto nos aferramos, cuánto seguimos, emulamos la doctrina de los apóstoles. La doctrina que Cristo dio a sus apóstoles y nos ha sido dada a nosotros. No enseñamos otra cosa sino que la doctrina de Cristo. Amén. Él es el fundamento de nuestra fe. Dice que no solamente permanecieron en la doctrina de los apóstoles, sino que vivían en lo que yo diría el verdadero comunismo. No el comunismo que enseña Rusia, ni China, ni el norte de Corea. No. La palabra comunismo verdaderamente significa tener todo en común. ¿Ah? Si hay un verdadero comunismo es el bíblico. No es el que enseñan estos países por aquí. Compartían todas las cosas de Cristo en común. Es lo que significa. Compartían todo. Si había un hermano en necesidad y uno tenía, él le brindaba. Si había alguien con hambre y uno tenía, le daba de comer. Si había uno que no tenía albergue y había uno que tenía lugar para dar albergue, lo prestaba y lo donaba. Eso es decir, tener las cosas en común. Entre las cosas que tenían en común también era, dice, que partían el pan todos juntos. Cuando dice el pan, aquí se está refiriendo a dos cosas. Había la cena del Señor, lo que llamamos la cena del Señor, ¿ah? Donde el pan y el vino se presentan como símbolos del cuerpo y la sangre de Jesús, y todos la tomaban, y normalmente la tradición era que lo hacían toda la semana, todos los primeros días de la semana, todos los domingos. Pero también habían otra fiesta que se llamaba la fiesta Agape, que era una fiesta donde se demostraba hermandad y membresía en un solo cuerpo, donde los hermanos traían alimentos para compartirlos con aquellos que no tenían, incluyendo los esclavos, los pobres, las viudas. Esas fiestas agape demostraban que tenían también todo en común. Más adelante esa fiesta se va a corromper, hermano Hugo. Amén. Pero por ahora tenían las cosas correctas. Dice que otra cosa que hacían juntos era que perseveraban en oración, ruego y en los cultos. Amén. Esas son marcas de lo que es una verdadera iglesia. Permanecemos en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo. Lo que nos enseñan las cartas escritas por los apóstoles de Jesús de lo que es la iglesia de Jesús. Vivimos en un verdadero compartir de las cosas. Tercero,
todos participamos de la cena del Señor. Cuarto, todos perseveramos en oración y en la asistencia a los cultos. Si hay una iglesia así, visítela. Aleluya. Bendito sea el Señor. Porque estamos haciendo lo que la palabra nos dice que debemos de hacer. Bendito sea el Señor. ¿Ah? No se nos dice que una vez que estos 3,000 fueron bautizados, todos empezaron a hablar lengua. La Biblia no dice nada en cuanto a eso. Pero todos recibieron el Espíritu Santo. Y todos se añadieron a la iglesia. Y dice que muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quiénes? Por los apóstoles. El Señor Jesús empezó a demostrar que el ungimiento, el ministerio de sanidad, de hacer maravillas y señales, lo había delegado ¿a quiénes? No a los feligreses, sino a los apóstoles. Nunca, amados, disminuyamos el poder del Evangelio. La palabra de Dios predicada bajo la unción del Espíritu Santo es la única manera que es usada por Dios para salvar. Amén. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, gracias por su atención prestada. Esperamos que se hayan gozado. Vamos a hacer ahora 2 oraciones. La primera es por los hermanitos que están en sus casas, esperando que el Señor haya tocado sus vidas. Y luego vamos a hacer una oración por aquellos que quieren hacer profesión de fe. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias, yo te alabo, yo te bendigo, yo te ensalzo, porque usted nos ha dado la oportunidad de poder hablar claramente su palabra, Señor. No hablamos lo nuestro, sino lo suyo. Y sabemos que nuestras palabras las guía tu Espíritu Santo, las lleva al corazón. Mira aquellos hermanitos, Dios mío, que están en necesidad. Hay muchos en la iglesia, Señor, que están en gran necesidad, Dios mío, de un toque especial, de un nuevo ungimiento, de una nueva llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Han bajado los ánimos, el desánimo ha entrado, la falta de fuerza se ha querido meter en su iglesia. Dios eterno, estamos amontonados, estamos acongojados, estamos, Dios mío, quejándonos todo el tiempo y hemos dejado, Señor, que la visión que usted quiere que tengamos se vaya de nosotros. Pero reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu demoníaco, todo espíritu antagónico, todo espíritu que va en contra de tu palabra, Señor. Yo oro a ti con poder y fe, Señor, para que empodere a tu pueblo. Levanta, Dios mío, un deseo ardiente en tu iglesia de trabajar, de, Dios mío, acercarnos a ti, de hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Aquellos que están enfermos, sánalos. Aquellos que están en cualquier necesidad, súplela, Señor. Confiamos en ti, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a hacer una oración por aquellos que quieren hacer profesión de fe. Amigos, si usted está ahí, ha oído la palabra y como le dije, el Espíritu Santo ha tocado y compungido su corazón, no le diga que no. Haga como estos varones. Usted ha preguntado, ¿qué debo de hacer? La Biblia lo dice, arrepentíos y convertíos. Así que ahí donde usted está, levante su mano y haga esta oración de arrepentimiento y Cristo la honrará y perdonará sus pecados. Padre eterno, en esta hora yo vengo a ti. Yo he oído su palabra. Yo estoy compungido. Mi corazón gime, mi corazón me duele porque reconozco que le he sido infiel y he pecado contra usted. Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo en esta hora, Dios mío, me arrodillo ante tu presencia y le pido perdón. Perdón por todas las veces que le he fallado, por todas las veces que le he mentido, por todas las veces que le he fallado y le he dicho que no. Hoy yo te acepto, Jesús, como mi Salvador personal. Lávame en tu sangre preciosa. Límpiame más y más de mi maldad. Borra todas mis rebeliones y mis pecados, Señor. Tíralos a lo profundo de la mar. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero un día estar con usted en gloria. Un día andar por esa nueva Jerusalén que ha sido prometida. Señor, yo te pido que mande tu Espíritu Santo y en esta hora more en mí y me dirija, me redarguya,
me empodere, Señor, porque necesito ese Espíritu Santo para poder vencer y seguir hacia adelante. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amigos, si usted ha hecho esa oración de fe, usted es salvo. La palabra sí claramente lo especifica. El Espíritu Santo ha venido, hecho morada en usted. Amén. Queremos que usted ande en novedad de vida, una nueva vida, porque ha sido nueva criatura en Jesús. Búsquese una Biblia y empiece a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor es el testimonio de Cristo para usted. Empiece con los evangelios. Empieza a leer de Cristo, de las hazañas de Jesús, las palabras, las enseñanzas de Jesús. Segundo, saque tiempo para orar, para dirigirse al Padre, nuestro Dios celestial. Vaya a través de Jesús. Él dice que vayamos a través de Cristo. Y así tendremos mediador en el cielo. Tendremos puerta abierta. Y tercero, búsquese una iglesia. Ya hemos dicho las marcas, las señales que usted debe de buscar en una iglesia. Que perseveren en la doctrina de Jesús, tal como le enseñaron los apóstoles, escrita aquí en la palabra. Que tengan todo en común, que sea una iglesia que demuestre amor, cariño, fraternidad, compasión, ayuda. Tercero, que siempre celebremos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Amén. Y sea una iglesia que dé importancia a la oración, y una iglesia que dé importancia a reunión para dar cultos y servicios a Jesús. Amén. Si usted no tiene una iglesia a la cual pertenecer, pues mire, la iglesia cristiana Natanael llena todos esos requisitos. Amén. Y estamos allí en el 166 de la Holden Street, aquí en la ciudad de Worcester, Massachusetts. Y estamos ahí los martes, cada otro martes a las 7 de la noche, los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Si usted no tiene cómo llegar, llámenos, porque hay una guagua que puede ir a buscarlo. Y tenemos teléfonos para llamar, para cerciorarnos que sí vamos a estar ahí esos días. Queremos conocerlo personalmente, queremos estrecharle la mano y darle un abrazo en el nombre de Jesús. Gracias, mi amigo, gracias, mi hermano, por haber aceptado a Cristo. Amén. Y ahora vamos a pedir a los hermanitos que están aquí conmigo que cada uno se despida de la audiencia, empezando con la hermana Olga Grajales. Dios me les bendiga a todos y que pasen todos una buena noche. Amén. Hermano Hugo Cárdenas. Dios me les bendiga, hermano. Lindo estudio y aprendimos bastante. Y hay que mantener al Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿verdad? Amén. Amén. Y ahora nuestro pastor, hermano Hugo. Amén. Dios les bendiga. Y se van a añadir más de 3,000 con este estudio, porque es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos en Cristo Jesús, mis amigos, mi familia. Dios bendiga toda su casa. Amén. Gloria a Dios. Este es el hermano Benji ahora, que nos vamos a despedir de todos ustedes. La semana que viene no se pierda la lección, pero déjeme darles saber que Pedro tuvo otro mensaje que dio, y en esa se convirtieron 5,000. Así que en algunos días ya la iglesia iba en aumento. Y lo precioso es que dice que era el Espíritu Santo que añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos. Así que estamos aquí haciendo la labor del Señor y ahora le pedimos que se mantenga en sintonía. Más palabras del Señor viene por ahí cada día. Amén. El apóstol Pablo, cuando se despedía de los corintios, le dijo estas palabras en 1 Corintios 16, 22. El que no ama a Jesús es anatema. Fíjense. Todo nuestro evangelio y toda nuestra práctica y toda nuestra predicación se resume en eso, amar a Jesús. Pero los que amamos a Jesús decimos, Maranata, Cristo, ven pronto.